La clase de hoy se titula Sucesiones 2, que es la segunda parte, y vamos a empezar con algunas series numéricas. Las series son básicamente sumas infinitas. Ustedes ya han trabajado con eso, ya sin querer, ¿cierto? Han trabajado con la suma de Riemann, que es una suma infinita ¿cómo se llama?, de áreas, por ejemplo, o también como se definió eh, generalmente la suma de Riemann, ¿cierto? Que era la integral definida, también es una suma infinita, también puede ser considerada como una serie. ¿Ya? Entonces, tampoco la terminología es tan extraña para ustedes. Entonces, la estructura de la clase, espero que veamos todo. Tenemos que ver qué es la monotonía de sucesiones, que es básicamente lo mismo que la monotonía de funciones, ¿cierto? Ver cuando una sucesión crece, cuando decrece, o también existe el caso en que esa función se comporte de manera extraña, ¿ya? Que no tenga un comportamiento único. En ese caso se llaman sucesiones oscilantes, por ejemplo. ¿Ya? Y en la segunda parte vamos a estudiar algunos conceptos básicos de serie numérica y vamos a ver los tres ejemplos que son como los más simples, ¿ya? Que son las series geométricas. Ustedes ya la han trabajado incluso en álgebra, así que tampoco debería ser tan extraño. Series telescópicas. Ustedes no han trabajado las series telescópicas, pero sí han trabajado las sumas telescópicas. Pero acá la única diferencia es que le vamos a agregar un límite a esa definición. Y vamos a trabajar con las P-series, que también son particularmente simples. Entonces vamos a terminar la parte de sucesiones con la monotonía. Definición, vamos a decir que una sucesión es creciente si a medida que vamos avanzando en los subíndices de esta, ¿cierto? Los subíndices son los elementos que están acá abajo, ¿ya? K y K más 1. A medida que vamos avanzando en los subíndices, las imágenes que aparecen son cada vez más grandes, ¿ya? O sea, si ustedes hacen un dibujo, para hacerse una idea de la situación, es que la sucesión creciente debería comportarse gráficamente de esta manera. Si avanzamos en 1, en 2, en 3, etcétera, hacia allá, entonces la primera imagen, supongamos que está acá, entonces la condición dice que en A sub 2 tiene que estar un poquito más arriba, ¿ya? O incluso puede estar a la misma línea. Después A sub 3 debería estar un poquito más arriba, y así, A sub 4 un poquito más arriba. Eso significa que sea creciente. Si se dan cuenta, es lo mismo que pasa con las funciones nomás. ¿Ya? Si ustedes ven particularmente esta sucesión inmersa en una función, es como que esos puntitos estuvieran metidos en una función de esta forma, más o menos. ¿Ya? Algo de ese estilo, y es creciente. Y de forma análoga, ¿cierto? Vamos a decir que una sucesión es decreciente si ocurre lo contrario. Es decir, a medida que avanzamos en los subíndices de la sucesión, las imágenes de esta van a empezar a decaer. Algo de esta forma. Por ejemplo, en 1, ¿cierto? La imagen A sub 1 podría estar ahí, ya digamos, este es A sub 1, en 2, supongamos que está acá, A sub 2, etcétera. Después sigue decayendo esta cosa acá, A sub 3 debería estar más o menos por acá, A sub 4 un poco más abajo, etcétera. ¿Ya? Eso significa que esto sea una sucesión decreciente. Si se dan cuenta, insisto, el mismo concepto de funciones, pero esta vez es punto a punto, ¿ya? Porque el dominio de las sucesiones son números naturales. No tenemos todos los números reales, como la función azul que está ahí. Y otro lenguaje, vamos a decir que una sucesión es monótona, si bien es creciente o decreciente. Es simplemente una palabra, ¿ya? Hay gente que dice, esta sucesión es monótona creciente, esta sucesión es monótona decreciente. Y, como les decía hace un rato, no toda sucesión tiene esta característica, ¿ya? Hay sucesiones que no se comportan de forma creciente ni tampoco decreciente. Hay de todo, ¿ya? O sea, en el fondo deberían haber como tres posibilidades: creciente, decreciente y no monótona, por decirlo de algún modo. Veamos algunos ejemplos. Marco, Sí, profe, o sea, si se trata, por ejemplo, de una sucesión que tiende a un solo valor, igual caería dentro del rango de ambas, ¿o no? porque sea Porque, menor o igual. claro,
Claro, ya ahí estamos poniéndonos quisquillosos, pero tiene razón. Em, Mira, lo que hacen algunos para, digamos, esclarecer un poco más esta terminología, es decir, estrictamente creciente o estrictamente decreciente. Y eso quiere decir que siempre va a crecer o siempre va a decrecer. Cuando dicen creciente, según mi definición, entonces estaríamos diciendo que las sucesiones constantes también son crecientes o decrecientes. Yo creo que sería un error considerarla así. ¿Sí? Mi definición no, quizás no es tan precisa, pero con creciente, por ejemplo, yo quise decir más o menos lo siguiente, que por ejemplo tú podrías tener algo así, Marco. Podrías tener que en uno y en dos coincidan, por ejemplo, ahí esos puntos podrían ser los mismos, pero después ya en tres o incluso un poco más adelante, ya ojalá empiece a subir, porque si no sería una sucesión constante y ahí caeríamos un poco en la mala definición. Quizás en ese sentido, esta definición está inscrita así, ¿ya? Asumámoslo así mejor, ¿ya? Asumámoslo así, para no caer un poco en las definiciones quisquillosas, como que sí, como que no, ¿ok? Asumámoslo así mejor, chicos, para no especificar tanto las cosas. Bien, veamos algunos ejemplos. Mira, acá claramente la sucesión identidad es creciente en cada punto. Si usted hace un dibujo para hacerse una idea de lo que ocurre en este caso, ¿cierto? Es como ustedes pueden ver, por supuesto, esta de acá inmersa en la función identidad, o si quieren en la diagonal, que ustedes ya saben, ¿ya cierto? Y igual a x, esa diagonal es una función creciente y cualquier sucesión que esté metida ahí es una sucesión también creciente. Entonces, en uno vale uno, en 2 vale 2, en 3 vale 3. Ah, Emilio me pregunta. Emilio, las notas van a estar la próxima semana. Ahí se cumplen las 2 semanas de plazo que tenemos. Vale. ¿Ok? Entonces, esto claramente es una sucesión creciente, ¿cierto? O sea, cada punto que está inmediatamente a la derecha está un poco más arriba que el anterior, ¿cierto? Entonces, con eso tú ves que es creciente. Y la otra forma de ver que es creciente, como les dije, es que ustedes pueden notar que esta sucesión está inmersa en esta función que es creciente. Está toda metida ahí. Así que también es fácil verlo desde ese punto de vista. Eh, una que quizás no es tan simple ver que es creciente, ¿cierto? Es esta sucesión que está acá, pero, bueno, los que vieron el video se dieron cuenta que esta sucesión es la que yo usé como ejemplo para hablar del concepto de límite, ¿cierto? Si ustedes recuerdan, en la gráfica de esa función, o de esta sucesión en este caso, era más o menos esta. De hecho, ahí parece que había dado como el valor de 12 términos, no estoy seguro. Eran más o menos así, uno, 2, 3, etcétera, hasta el 12, por supuesto que después sigue, y los puntos iban subiendo cada vez un poquito más. Iba más o menos así la cosa. Ya, esta de acá es la sucesión B sub n igual a n dividido por n más 1. Si ustedes le asignan valores a n, por supuesto valores naturales, obtienen esas imágenes, ¿cierto? Por ejemplo, cuando n vale 1, obtienen un medio, cuando n vale 2, obtienen 2 tercios, y cada vez va subiendo un poquito más, ¿cierto? Sube, no sube tan rápido, pero sube. Después seguiría cuando n vale 3, me quedaría 3 cuartos, etcétera. ¿Ya? O sea, va creciendo. Y también, como les dije en ese video, esta sucesión ustedes la pueden ver inmersa en la función x dividido por x más 1. Y esa función es creciente también. ¿Cómo se ve que una función es creciente usando derivadas, chicos? ¿Qué hay que verificar? La pendiente La pendiente. ¿Ya? ¿Qué tiene que pasar con la pendiente, Aaron? tiene que ser mayor o igual a cero, ¿no? Tiene que Para que ser sea mayor. ¿Mm? positiva, para que sea positiva Eso ya, tiene que o ser positivo. creciente. Claro, tiene que ser mayor o igual a cero, ¿cierto? Si es mayor o igual a cero en todo el intervalo, ¿cierto? En este caso el intervalo va a ser entre 1 e infinito, por supuesto, positivo. Si es positiva es porque la función es creciente en ese tramo.
Entonces, una forma analítica de ver esto, de esa forma. A ver, déjame ver si hago un poquito de espacio acá para que se convenzan que así. Si tú no conoces el dibujo de esta función, independiente del comportamiento que tú estás viendo, ¿cierto? Al asignarle valores a n, tú, tú estás viendo que a cada rato el valor sube. Y eso te convence de que la función es creciente. Ya, inmediatamente, no hay que hacer mucho al respecto. Pero si tú quieres estar más seguro ya y quieres afirmarlo con toda seguridad, por supuesto, tú podrías hacer lo siguiente, mira. Tú puedes tomar esta función, lo voy a hacer acá nomás, f de x igual a x dividido por x más 1, y calculas la derivada de esa función, de f. Derivada de f sería entonces derivada de un cociente. Derivar el de arriba vale 1 por el de abajo sin derivar, x más 1, menos la derivada del de abajo por el de arriba sin derivar, es decir, x nomás, dividido por x más 1 al cuadrado. ¿Ok? Nótese ahí que se pueden cancelar los x en el numerador, se cancela s con s, y me queda que la derivada de f es 1 dividido por x más 1 al cuadrado. Y claramente tú te puedes dar cuenta que si x, ya x, toma valores naturales, ¿cierto? 1, 2, 3, 4, etcétera, y de hecho no es necesario remarcar eso, pero basta para estudiar la sucesión, esta cosa de acá es siempre mayor o igual a cero, por supuesto. Y de hecho es mayor que cero. Lo puedes ver así. ¿Ya? Y como es positiva, la función es creciente. Mira qué fácil. Entonces, como esta cosa de acá es positiva, eso implica que f es creciente. Así de simple, chicos. ¿Ok? Derivan, se fijan que el signo sea positivo y es creciente. Si es negativo, es decreciente. Eso es todo. Eso es lo bueno de tener, por supuesto, una sucesión inmersa en una función. Si no fuera así, está sonado. Va a tener que ir directamente a la definición para chequearlo. Chicos, ¿se entiende un poco, no? La idea, un poquito, Sí, profe, una consulta. En ¿sí? este caso, solamente se considera del 1 hasta el infinito, no se puede considerar un rango acotado, ¿cierto? No, porque la sucesión recorre todos los subíndices de la sucesión recorren todos los naturales, desde el uno hasta el Ah, infinito. ya. Eso. Ok. Sí, tiene que ser para todo el día. ¿Ok? Ya, vamos con más ejemplos. Bueno, aquí teníamos dos ejemplos de sucesiones crecientes. Y lo bueno, ¿cierto? Que se podían ver inmersas en funciones, así que era fácil de estudiar ese concepto. Acá tenemos ejemplos de dos sucesiones decrecientes esta vez. La primera yo creo que los convence inmediatamente de que es decreciente, ¿cierto? O sea, si ustedes le asignan valores a n, ¿ya? Estoy hablando de c sub n, está acá, mientras tú vas avanzando en n, ese número es cada vez más pequeño, por supuesto. Tienes un medio, un tercio, no partes con uno, perdón. Uno, un medio, un tercio, un cuarto, y cada vez tienes números más pequeños, así que es evidente que es decreciente. ¿Ya? Si tú quieres hacerlo con derivadas, también puedes hacerlo. Pero yo creo que esto de acá no requiere mucha discusión. La que sí no es tan simple de estudiar es esta cosa de acá. ¿Sí? Nuevamente, si tú le asignas valores, te puedes convencer de que sí va decreciendo. Pero eso no es tan concreto. No es tan concreto. La de arriba es evidente, pero la de abajo, no sé. Al menos me generaría algunas dudas. Entonces, en ese caso, chicos, ¿cómo estudiarían la monotonía o cómo ustedes afirmarían que la sucesión de su n es decreciente? Derivando. Eso, muy bien, Alexi. Lo vamos a hacer así, ¿ya? Y se ahorran todo tipo de problemas. Entonces, esta sucesión la voy a ver inmersa en la función f de x igual a x cuadrado dividido por e a la x. Puedo definir esa función, ¿cierto? Y estamos viendo que la sucesión de su n es parte de esa función, son algunos puntitos de ella. Entonces, si esta función es decreciente, por supuesto que la sucesión también lo es. Derivamos entonces, derivamos f, como la definí acá, deriva un cociente nuevamente, deriva el numerador 2x por el de abajo sin derivar, menos la derivada de la exponencial en la misma, por el de arriba sin derivar, dividido por el de abajo al cuadrado.
que es lo mismo que e a la 2x. Ya, ahí está la derivada. Y la afirmación es que es decreciente. Tengo que demostrar entonces que f' es negativa cuando x toma valores desde el 1 hasta el infinito, ¿cierto? Valores naturales, ¿ya? Solamente eso me preocupa, los demás no me interesan. Entonces, lo que podríamos hacer acá, chicos, antes de deducir eso, es simplificar algunas cosas, ¿cierto? Fíjense que arriba podemos factorizar por x e a la x. Yo lo voy a hacer así. X e a la x, y me queda 2 menos x, si no me equivoco, dividido por e a la 2x. Ahí puedo simplificar, ¿cierto? Una exponencial con una de estas, y me queda que la derivada es x por 2 menos x dividido por e a la x. Ya, ahí está totalmente factorizada la derivada. Insisto, ahora lo que tenemos que preocuparnos, ¿cierto? Es demostrar que esta función de acá, es negativa para valores naturales. Son los únicos que me interesan, para valores naturales. ¿Es así o no, chicos? ¿Qué piensan En ustedes? este caso, con el 3 ya se caería a negativo. ¿Con el Porque 3? 2 menos 3 eso daría negativo y haría toda la fracción negativa. Eso, muy bien, ya. Pero con el 2 y con el 1, Con el 2 haría 0, con el 1 seguiría siendo positivo. claro, y con el 1 es positiva, ¿cierto? Es el único valor. O sea que esta función es decreciente a partir de un número en adelante. ¿Sí? O sea, no es decreciente desde su primer número, porque en 1, a ver, en 1 me daría 1 partido por e. Saquémoslo así ahora, ¿eh? Si calculo, perdón, le llamé d. Si calculo d sub 1, me queda 1 partido por e. Si calculo d sub 2, me queda 4 partido por e. Ya, ¿cuál es más grande? ¿D sub 1 o d sub 2? Perdón, acá es cuadrado. Me equivoqué. Ahí sí. Profe, pero en el D sub 2 creo que da 0, ¿no? Porque el paréntesis da 2 menos x, 2 menos No 0. estoy Digo, reemplazando acá en la fórmula, Ariel. esa. Estoy reemplazando en la fórmula. ¿Cuál es más grande? ¿D sub 1 o D sub 2? De sub 2. ¿D sub 2 es más grande? De sub 1. De sub D 1. sub 1 es más grande. ¿Y ahí cómo lo ven eso? Bueno, si quieres multiplican cruzado, ¿eh? O sea, esto de acá tiene alguna desigualdad, sí, solo sí. E al cuadrado se comporta de algún modo como 4 por e. Ya, ¿cuál es más grande entonces? ¿D sub 1 o D sub 2? ¿Cuál es más grande, chicos? ¿Para dónde pongo la desigualdad? Vamos con confianza nomás. Yo diría que de esos dos. D sub 2 más grande. Sí, este es más grande. Es así. Ese es más grande, ¿cierto? O sea, y bueno, de hecho está pasando justamente lo que nos está diciendo la derivada. Ya, en 1 y en 2 hay un problema. Es como que se pega un salto, es como que sube, pero después de eso empieza a decaer. Pero es mínimo el salto, o sea, pasa en los primeros dos términos. Pero después definitivamente esta cuestión decae. Y así tiene que pasar. ¿Ok? O sea que esta función, si queremos ser estrictos y ahí súper pesados con la cosa, no es decreciente completamente. Es decreciente a partir de 3, ya para ser un poco más concreto. Pero es decreciente, ¿ya? En su mayoría de los términos es decreciente. Entonces, por ahí va también la cosa de no ser tan estricto con estas cosas, ¿ya? En su mayoría, ¿ya? En su mayoría, esta sucesión es decreciente. Y esto te lo dice, ¿cierto? Como comentaba Elías, esto de acá, tú puedes ver que es negativo para todo x mayor que 3 o mayor o igual que 3. De ahí empieza a decaer. Al principio sí, se pone un bajón, ¿cierto? Porque en realidad sube, pero después cae. Entonces es decreciente para n a contar de 3.
si queremos ser un poco más detallistas. ¿Ok? ¿Se entiende ese comentario, no, chicos? ¿Está bien? ¿No? Sí, profe. Ya, qué bueno, chicos. Eso, las sucesiones podrían tener un bajoncito, ¿ya? Pero en su totalidad, su comportamiento es decreciente, ¿ya? Y yo lo invito a eso, lo invito a trabajar con derivadas. Es mucho más simple, es un lenguaje que ustedes ya acostumbran a manejar, ¿ya? Entonces, si lo pueden hacer, llévenlo a derivadas nomás, no se compliquen la vida. Bien. Entonces, bueno, en esta página, si se confundieron, acá solamente les estoy mostrando los ejemplos que ya discutimos, ya esos 4 ejemplos ya los discutimos, creciente y decreciente. Y como le adelanté hace un rato, no toda sucesión tiene que ser de algún tipo, ya creciente o decreciente. Podrían haber sucesiones que oscilan, como por ejemplo las que les muestro acá. Esta de acá claramente oscila, ¿cierto? Toma el valor 1, menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, y no tiene un comportamiento concreto en toda su definición. Entonces, si quieres dejarlo registrado, es más o menos esto. Y tiene, a ver, deja hacer un poco más despacio. Ahí sí. Si toma 1, 2, 3, 4, y ya con eso se convencen. En 1 vale menos 1, ya ese va a ser A sub 1. Después A sub 2 vale 1. Después A sub 3 vale menos 1. Ahí, y después A sub 4 vale 1 nuevamente. Ahí sí, oscila. ¿Te das cuenta? No tiene un comportamiento concreto a lo largo de toda su definición. Entonces no puede ser monótona. Y lo mismo con la función seno, ¿cierto? Ustedes saben que la sucesión seno debería ser parte de la función que se grafica de forma oscilante, ¿sí? Entonces, tampoco, ¿ya? Imposible que sea creciente o decreciente. En toda su definición. En toda su definición me refiero. Entonces, lo voy a dejar registrado también para que lo tengan en mente. Entonces, seno es una función que se grafica más o menos así, ¿cierto? Y la sucesión que estoy definiendo acá es parte de esa función nomás. Son algunos puntitos. No sé si es exactamente el dibujo, pero para que se hagan una idea, ¿ya? Pero en ambos casos, si se dan cuenta, oscila. No hay un comportamiento concreto. Bien, chicos, ¿se entiende la definición de monotonía o no? A grosso modo, por supuesto que hay que darle una vueltecita después. Ya, perfecto. Avanzamos entonces. ¿Sí? Última oportunidad. Avanzamos, avanzamos. Ya, avanzamos. Otra definición más que ustedes tienen que conocer es la de acotamiento. ¿Ya? Esto de acá también se puede ver a través de funciones, pero yo lo voy a definir en sucesiones, ¿cierto? Entonces vamos a decir que una sucesión a su n es acotada superiormente si existe un número real m tal que es más grande que cualquier término que está en la sucesión. ¿Ya? Es como ponerle un tope por arriba a la sucesión, eso es todo. ¿Ya? Entonces en ese caso tú dices que es acotada por arriba o acotada superiormente. Y lo mismo, ¿cierto? Vamos a decir que una sucesión es acotada inferiormente si tiene un tope pero por abajo, ¿ya? O si existe un número real, de modo que ese número siempre es más chico que cualquier término de la sucesión. ¿Ok? Y vamos a decir que es acotada cuando es acotada por ambos lados, inferiormente y superiormente. Eso es todo en cuanto a la definición. Algunos ejemplos que lo van a dar, se van a dar cuenta inmediatamente. Por ejemplo, la sucesión identidad es acotada inferiormente por 1. Por supuesto, ¿cierto? Parte en 1 y después empieza a crecer, ¿ya? Y 1 es el número más chico que toma esa sucesión, pero yo también podría decir perfectamente que esa sucesión es acotada por 0 o por un medio. Si te das cuenta, todos admiten la definición. Entonces, claramente, ¿cierto? A sub n es acotada por 1, por supuesto, pero también yo puedo decir que es acotada por 0 o por un medio, cualquier número real, ¿cierto? Si te das cuenta en la definición, es un existe nomás. Tú escoges alguno,
¿sí? El que quieras. Segundo ejemplo, me voy a aprovechar también del video, ¿cierto? Esa sucesión, como yo les mostré en el video de límites, estaba acotada superiormente por 1. Entonces, no sé si se acuerdan muy bien, pero la gráfica de esa función era más o menos esto. Delante también la dibujé. Y acá tenía un tope. Lo voy a dibujar también. Ahí, en esa parte. Entonces, la sucesión B sub n, de esta estoy hablando ahora, era más o menos así. Empezaba a subir, empezaba a subir, empezaba a subir, empezaba a subir, y llegaba hasta ahí nomás. Después sube, 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 se pega al 1, y esto es igual a 1, se pega a 1, pero nunca llega a ser 1, ¿ya? Y nunca lo sobrepasa tampoco. Entonces ahí uno puede afirmar, por supuesto, que esa sucesión es acotada superiormente por 1. Y es acotada inferiormente, ¿no? Esa sucesión también. Por 0, dice Adolfo. Sí, por supuesto, por 0. O por el mínimo valor que tomas. Cuando n vale 1, toma un medio. Entonces también puedes decir que es acotada inferiormente por un medio también. Ya porque después los valores empiezan a crecer. ¿Ya? O sea, todos esos valores tienen que ser más grandes que un medio o que 0, como decía Adolfo. Así que, de hecho, esa sucesión no es solamente acotada por arriba, sino por abajo también. Sería una sucesión acotada. Lo mismo que C sub n, como está acá, ¿ya? Te dicen es acotada por arriba y por abajo, por supuesto. Tú puedes notar que C sub n es acotada por abajo por 0 y es acotada por arriba por... ¿Qué número creen ustedes, chicos? Cualquiera, el que se le ocurra. Uno. Por 1, dice Nicolás. Por 1, por 2, por 3, da lo mismo, ¿ya? Es acotada por arriba. Nunca va a ser más grande que 1, ¿cierto? Cuando n vale 1, toma el valor 1. Cuando n vale 2, un medio, un tercio, un cuarto. Y ahí empieza a bajar, ¿te das cuenta? Decrece. Parte en 1 y llega hasta 0, ¿cierto? Como su límite. Pero está acotada entre 0 y 1. Lo mismo que la sucesión de sub n que está acá. También es una sucesión acotada. Si te das cuenta, tiene los valores menos 1 y 1. Y esos son justamente sus cotas. De sub n está acotada por menos 1 y por 1. No se mueve de eso. Está acotada. Y la 5, chicos, pregunta para ustedes. ¿Será acotada esa sucesión o no? F sub n. Si quieren Sería la pueden... entre, ¿Mm? ¿Sí, sería Aaron, dime? entre n más n y menos n, ¿o no? Más n y menos n. Pero tienen que ser números concretos, ¿ya? Tienen que ser reales que existan. Ya. Eso. No, Entonces, no, lo no. aconsejable... Emilio, dime. No, yo iba a decir que no existiría un número porque siempre va a haber un número mayor o menor que cualquiera que dé. Todos los reales. Todos los reales dicen esto. No entendí muy bien el comentario, pero a ver, recuerden, acotada es decir, esta sucesión no es más chica que este número y esta sucesión no es más grande que este número. Ahora, cuando tú dices es acotada, tienes que decir, ya, ¿cuál número es? Si tú no encuentras ese número, es porque no es acotada. Entonces, para Sería eso, menos chicos, 1, profe. perdón, Marco, ¿Podría ser menos 1 válido en ese caso? menos 1 acotada inferiormente, dices tú. Vamos a ver, pues, o Sí. sea, la idea es más o menos desarrollar un poco la sucesión. Ya desarrollarle para ver el comportamiento de ella. Y después uno hace una especie de conjetura. Cuando n vale 1, cuando n vale 1, aparece el número menos 1. Ya es el primero. Después, cuando n vale 2, aparece 2. Cuando n vale 3, aparece menos 3. Y si te das cuenta, ya entiendes cómo funciona, ¿cierto? Después sigue 4, después sigue menos 5, 6, menos 7, etc. Así funciona esta sucesión. Ahora, ¿por qué número será acotada inferiormente?
¿Qué creen ustedes? Si se dan cuenta cómo se comporta, van a aparecer negativos los números impares y van a aparecer Menos. positivos los números pares. ¿Mm? Por menos infinito e infinito. Pero eso no es un número. Eso es lo que tienen que entender número. El infinito no es un número. Profe, ¿Sí, Emilio? eso había querido decir al principio, que no se puede acotar por ningún número, porque siempre que se encuentre un número, va a haber un número más arriba o otro más abajo. Eso, muy bien, Emilio. Ya, perfecto. Sí, también como dice Adolfo abajo, no es acotada. No es acotada esa sucesión, definitivamente, porque se te escapa. Se te va hacia el menos infinito y se te va hacia el más infinito. No hay un número que la pare ni por abajo ni por arriba. No existe. No es acotada esta sucesión. Y con este ejemplo también quiero decirles que no toda sucesión es acotada, ¿ok? Hay de todos los tipos. Puede haber acotada superiormente, inferiormente, por ambos lados, pero también podrían haber sucesiones que no son acotadas. Y aquí tiene un ejemplo. ¿Se le ocurre algún ejemplo de una sucesión que no sea acotada? Aparte de esta, por supuesto. Una parábola puede ser, profesor, que esté en I, con I cuadrado. Yo entiendo que todo se lo pueden reflejar en funciones, pero yo le estoy pidiendo cuál es la sucesión ahora. La sucesión, Fernando. Porque una parábola, sí, pero va a estar acotada por abajo. Si piensas en la parábola A sub n igual a n cuadrado, va a estar acotada por abajo. No por arriba quizás, pero por abajo sí. Sí, no es tan fácil. No es tan fácil encontrar una Podría ser sucesión como, acotada. como cualquier mutación de esa sucesión, pero que de alguna forma tenga todos los reales adentro, que vaya incluyendo positivo y negativo de alguna forma, y cosa Claro, que no haya o sea, eh, tiene que ser una que agarre todos los números, tiene que ser de esa forma. Ahora, sí. no se me ocurre otra que no sea como esa o una mutación de esa. Sí, es difícil en realidad buscarla. Es difícil. Profe, Nicolás dice menos uno partido por n. Menos uno a la n partido por n. Esa va a estar acotada también, porque los números van a ir alternándose, ¿cierto? Pero van a ir acercándose a cero, van a estar acotadas por menos uno y uno, creo yo. Y, Adolfo, y seno de n por n, seno de n por n. porque va a ir entre 1 y menos uno y se va a multiplicar por n, que va hasta el infinito. Eh, Seno de n por n. Sí, parece que sí. Sí, parece que sí, tiene razón. Sí, sí, un buen ejemplo. Sí, esa. Lo voy a anotar por acá arribita. Lo voy a llamar, no sé, H sub n. Esa es la propuesta. Seno de n partido, perdón, por n era. Sí, tiene razón, se ve bien, se ve bien. Adolfo, no sé si querías comentar algo. Sí, sí, sí existiría algo de la forma, por ejemplo, a sub n al cuadrado igual a n, así como una especie de más o menos raíz de n. Más menos raíz de n. Tú la puedes definir así. A sub n igual a, no sé, vale raíz de n cuando n, no sé, es pospar, por decir algo, y vale menos raíz de n cuando n es impar. Algo así, Adolfo, ¿no? Claro, estaba pensando como en el ejemplo que dio Fernando, que era como la parábola horizontal. Claro, 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 claro que sí, claro que sí, 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 tienen razón, chico, ahora que lo analizo bien, y claro, como me lo plantea Adolfo, tiene razón. Algo así puede ser también, cuando n es par, por ejemplo. Uno puede definir lo que sea, cuando n es impar, por decir algo, sí, sí, funciona también, tienen razón, Bacán. funciona, sí, muy bien. Bueno, ahí ya tenemos, mira, si te das cuenta, ya tenemos tres ejemplos de sucesiones que no son acotadas, así que, bueno, con esto, chicos, nos queda la enseñanza de que hay de todos los tipos, hay de todos los tipos en realidad. ¿Ok? Bueno, eso es para más o menos idearse en la cabeza de que nos vamos a topar con cosas extrañas a veces.
Bien, ¿por qué le hablé de estos conceptos de monotonía y de acotamiento? Es justamente por este teorema. Entonces, en general, hay sucesiones que los límites no se pueden estudiar por medio de álgebra de límites, como ustedes lo conocieron en cálculo 1. Entonces, aquí vamos a tener que recurrir al teorema del acotamiento, ¿cierto? O el teorema del sándwich, o bien a este teorema, que es bastante sensato lo que dice. Mira, si te das cuenta, es más o menos obvio. Te dice que si tú tienes una sucesión, entonces, si esta sucesión es creciente y tiene un tope por arriba, entonces tiene que ser convergente, es decir, el límite de esa función existe. ¿Ok? Mira, si tú lo ves de forma gráfica, te va a convencer inmediatamente que este teorema no está diciendo nada espectacular tampoco. Entonces, es básicamente esto. Yo voy a hacer una línea acá arriba y eso va a ser I igual a M, un valor real cualquiera. Entonces, si tú sabes que la sucesión es creciente, ya, digamos algo así, y tú sabes que esa sucesión además tiene un tope, ya, arriba, nunca pasa a M, algo así, entonces, obviamente, el límite, cuando n tiende a infinito de esta sucesión, debe existir. Es decir, no se te escapa para arriba la función. Llega hasta un número. ¿Ok? Es súper sensato lo que está diciendo ya. Si empieza a subir y tiene un tope arriba, luego, no tiene que pasar ese techo. Eso es básicamente lo que dice. Y la segunda parte también. Si la función decrece y tiene un tope por abajo, el límite también tiene que existir, necesariamente, no puede pasar. No puede escaparse al infinito, ¿ya? Es como que esa cosa le está poniendo una traba para no seguir avanzando. Entonces, segunda parte, acá me están diciendo entonces que una situación de esta forma, no sé, por ejemplo, digamos que tiene un tope ahí, si tú demuestras que es acotada por abajo y además demuestras que es decreciente, es porque este límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión a su n, también existe. Algo así. Ya, es bastante obvio. Entonces, mira, en las sucesiones, ya cosa que no tienes en las funciones, tú tienes este teorema. Bueno, en las funciones sí también debe haber una versión de funciones, por supuesto, estoy hablando de un tera. ¿Ok? Pero particularmente vamos a ocupar este teorema para calcular límites o para decir que una sucesión converge cuando tengamos sucesiones que no se puedan llevar a funciones. ¿Ya? En esos casos, este teorema va a ser útil. Pero insisto, si tú puedes llevar una sucesión a una función y calcular su límite como antes, o usando el L'Hopital, hazlo así. Ya no te compliques la vida. Si tú no tienes eso, vas a tener que recurrir a este tipo de cosas. Entonces, si el límite existe, converge, y sí, justamente ese lenguaje se dijo en el video, Cristóbal. Cuando el límite existe de una sucesión, se dice convergente, ¿ya? O converge a este número, y cuando no existe, cuando oscila, por ejemplo, o cuando va al infinito, se dice que la sucesión diverge. ¿Ya? Es un lenguaje nomás. ¿Ok? Pero insisto, este teorema es bueno, pero úsenlo cuando sea necesario, ¿ya? Por ejemplo, pum, aquí tienes una sucesión que tú no la puedes llevar a función. Definitivamente no puedes hacerlo, ¿cierto? Porque aparece un factorial. Y el factorial no tiene una función elemental que la generalice. Existe una que generaliza el factorial, pero es una función súper complicada. Se define en base a integrales. ¿Ok? Pero definitivamente la función factorial, perdón, la sucesión factorial no se puede generalizar como una función de forma sencilla. Entonces, para, por ejemplo, demostrar que esta sucesión converge, vamos a usar este teorema de acá. Tenemos que demostrar entonces que es monótona, es decir, crece o decrece, y después, dependiendo del caso, ¿cierto? Vamos a tener que demostrar que esta es acotada, por arriba o por abajo, dependiendo de lo que haya pasado con la monotonía. Entonces, primer caso, o primera parte, vamos a estudiar la monotonía
de esta sucesión. Así, por encimita, chicos, ¿qué creen ustedes? ¿Que es creciente o es decreciente? Por encimita nomás. Nicolás dice decreciente. Decreciente. Decreciente también dice Sí, Pablo. igual, profesor. Decreciente. Ya, y eso lo pueden ver, por supuesto, tanteando nomás. No hay una técnica precisa que me diga, ¿cierto? Tú simplemente le das valores a n y vas viendo qué valores te van apareciendo como imagen. Y si esos valores van bajando, es decreciente. Si van subiendo, tú puedes conjeturar que es creciente o que es decreciente. Pero después tienes que demostrarlo. Si tomas n igual a 1, te queda 2, primer valor. N igual a 2, te quedaría entonces 4 dividido por 2, si no me equivoco. A ver, a sub 1 vale 2, a sub 2 es 2 al cuadrado partido por 2 factorial, y eso es 2 también, o sea, no avanzó mucho. A sub 3 sería 8 dividido por 3 factorial, dividido por 6, y eso es, si lo simplifico por 2, sería 4 tercios. 4 tercios, y 4 tercios por supuesto que es más chico que 2. ¿Ya? Y así, se calcula uno más, cuando 4 me queda 16 partido por 24, si no me equivoco. ¿Ya? Por 4 factoriales 24. Y si lo simplifica, este número de acá te queda por 4, te queda un sexto. Y ese número es más chico que 4 tercios. Y así, tú te das cuenta que los números que aparecen son cada vez más pequeños. Entonces, conjetura, a su n decrece. ¿Cómo se demuestra concretamente 4 sextos? Ah, sí, tienes toda la razón. Sí, tiene razón, Nicolás. Sí, estoy mal, estoy súper mal. Sí, incluso se puede seguir simplificando y eso es 2 tercios. 2 tercios y después simplificar. Lo voy a dejar 2 tercios mejor. 2 tercios. Ahí sí. Bueno, de todas maneras, ese número es más chico que el anterior. Ya, y esto es lo malo, ¿cierto? Que hay que ser concreto ahora. Una vez que tú conjeturaste que esa cosa decrece, tú tienes que demostrar que esta cosa es cierta, ¿ya? Que decrece definitivamente. ¿Cómo se demuestra eso, chicos? Que decrece. Voy a la definición. Puede ser que como el otro, que el numerador solo se va multiplicando por 2, el de abajo como es un factorial se va multiplicando por números cada vez más grandes. Sí, pero eso no es concreto. Son, Ah, son cosas que uno va diciendo nomás. En matemática hay que ser concreto, así demostrarlo con hechos que todos podamos entender. Profe, ¿Sí? ¿se podría con inducción matemática o no? Eso, muy bien. Eso es concreto. Eso es concreto. Ya, otra cosa concreta es cuando tú haces aparecer una desigualdad que es cierta, una desigualdad que es evidentemente cierta. Para ver que sea decreciente, hay que ver esto, ¿cierto? Está la definición de decreciente, que el término que sigue siempre es más chico que el anterior, para todo n, por supuesto, o para n a partir de un cierto n. Ya, por ejemplo, aquí podemos ver que el principio no es decreciente, ¿cierto? Porque se mantiene, pero después empieza a caer. Mira, si te das cuenta, ¿cierto? Si tú quieres demostrar esto, eso de ahí es equivalente a demostrar ¿qué cosa? A sub n más 1 es lo mismo por definición que 2 a la n más 1 dividido por n más 1 factorial. Y eso tiene que ser menor que 2 a la n dividido por n factorial. ¿Ok? Eso es lo que tú quieres demostrar en el fondo. Para todo n, supongamos a partir de algún n. Eso de ahí, ya, demostrar eso, dado que estás trabajando con cosas positivas, es equivalente a multiplicar cruzado. Ya, voy a multiplicar cruzado así. Es equivalente a 2 a la n más 1 dividido por 2 a la n es más chico que n más 1 factorial dividido por n factorial. Son pasos de equivalencia. Es decir,
Si yo demuestro esto, estoy demostrando esta parte de acá. ¿Qué sigue después, chicos? Se puede simplificar varias cosas acá, ¿no? Simplificar. Sí, se puede simplificar acá. ¿Cuánto me queda ahí? 2, ¿cierto? Y esto, fíjate, es equivalente, pasos de equivalencia, a que 2 sea más chico que, y acá, ¿cómo se simplifica este? N más 1. N más 1, muy bien, Marco, ¿cierto? Porque el factorial, observación, lo voy a anotar y después lo voy a borrar, observación, N más 1 factorial, tú lo puedes reescribir como N más 1 por N factorial, ¿cierto? Y después, este N factorial que está acá, lo puedes simplificar con el de abajo y te queda N más 1, como dijo Marco. Entonces acá me queda N más 1. Mira, conclusión, mira, mucho más fácil que recurrir a la inducción matemática. Demostrar que esta es decreciente, ¿ya? Es equivalente a esto, por supuesto, bueno, eso es la definición nomás, pero esto es equivalente a demostrar esto para todo n a partir de un cierto n. Para todo n a partir de, digamos, 3. Y eso es cierto, ¿no? O a partir de 2 incluso. ¿Es cierto esto, no? Si n toma 2, 3, 4, eso es cierto. No tienes que esforzarte más. Claramente, no tienes que esforzarte más. O sea, eso es lo más concreto que puede llegar. Es evidente que al darle valores a n, el número que te aparece al lado derecho es más grande que 2, obviamente. Ya te aparece 3, 4, 5, etc. Si esto es cierto, entonces esto también es cierto. Y ahí estamos demostrando que es decreciente. Se acabó. Si alguien lo quiere hacer por inducción, también lo pueden hacer, ¿ya? La experiencia me dice que todo le hacen el quite a la inducción. Pero bueno. Ya, chicos, con eso demostramos que es decreciente. ¿Qué nos faltaría entonces demostrar para que sea convergente? Calcular el límite. No, si no se puede calcular el límite. O sea, a ver, con este teorema queremos ver si es convergente o divergente. Calcular el límite sería otra cosa. ¿Qué es acotada? Eso, muy bien, Adolfo. ¿Qué es acotada por dónde? Si es decreciente, ¿por dónde queremos pegarle un tope? Por abajo. Eso es lo que estamos hablando, chicos. Si queremos demostrar que es convergente, ya sabemos, decrece. Y para que sea, para que tenga un límite, tenemos que ponerle un tope abajo. Y con eso estamos seguros de que no va a sobrepasar. Y eso significa que es convergente. Ya, chicos, descansemos un momento. Son las 11:47 hasta las 11:57. Ya, yo voy a dejar planteado, por supuesto, lo que nos falta es demostrar que es acotada inferiormente. Ya, ¿y por qué número? Ustedes tienen que decidirlo. Conclusión, a su n es decreciente. Vamos. Y me falta ver qué es acotada inferiormente. ¿Hay algún postulado? El 0 dice Adolfo. El 0 dice Nicolás. Por supuesto, el 0. Es evidente. No hay que pensarlo mucho, ¿cierto? Es evidente que la sucesión 2 a la n dividido por n factorial siempre es más grande que 0. Sí, también, como dice Nicolás, ¿sí? Si tú le das valores, nunca va a sobrepasar al 0, ¿cierto? Eso siempre va a ser positivo, por muy grande que sea n. Sí, sí, como dice Adolfo. Me dio error matemático. Ah, seguramente la calculadora no te aguanta. Debe ser eso, pero al menos visualmente es evidente que nunca va a pasar para el lado negativo y de hecho nunca va a llegar a 0. Esa va a ser su tope por abajo. Conclusión, ¿cierto? Usando el teorema de acá, como la sucesión es decreciente y es acotada inferiormente por 0, eso ahí te hace decir inmediatamente, conclusión, que esta sucesión a su n es
acotada. Perdón, es convergente, disculpen. Es convergente. Eso es todo. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde? Eso es otro problema. O sea, calcular exactamente el límite, ahí tendríamos que entrar a picar, ¿cierto? Entrar a asignarle valores, ¿cierto? Y a estimar más o menos que el límite vale cero, ¿cierto? Y después tendríamos que demostrar eso de alguna forma concreta. Pero en este nivel ya de estudio no nos interesa. No nos interesa cuál es el límite de esa sucesión. Con decir que es convergente, con eso basta. ¿Ya? Eso es lo que queremos más o menos estudiar en esta parte del curso. Decir que una sucesión se comporta de forma convergente o divergente. Con eso yo me siento pagado al menos. ¿Ok? Por eso que acá calcular el límite es difícil, pero al menos decidir que es convergente con este teorema sale al tiro. Vamos entonces con la idea de series numéricas. Por supuesto que lo que vamos a hacer acá es trabajar con sumatorias y con límites. Es una mezcla de ambos conceptos y las sucesiones que aparecen en este tipo, ya en esta forma, son sucesiones que vienen dadas por sumatorias, ya o por sumas parciales. Antes de ir con la definición concreta de serie, me gustaría que más o menos trabajáramos en estos dos ejercicios en el sentido de ver si son sucesiones divergentes o convergentes, ya si tienen un límite o no tienen un límite. Y acá yo les doy dos ejemplos concretos que son fáciles de trabajar porque las sucesiones ya tienen una fórmula bien particular en ambos casos. Por ejemplo, acá, la sucesión, para que te des cuenta que es una sucesión realmente, A sub n, si nosotros describimos algunos términos de esa sucesión, podemos intuir inmediatamente que... A ver, hay alguien ahí que no está muteado. Ya, ahí sí. Entonces, si empezamos a desarrollar esta sucesión A sub n, que viene dada por una sumatoria, dándole valor a n, aparece lo siguiente. Cuando n vale 1, aparece 1. Cuando n vale 2, es sumar 1 más 2. 3. Cuando n vale 3, es sumar 1 más 2 más 3. En ese caso nos daría 6. Y así sucesivamente, ¿cierto? Esa sucesión podemos ver que es creciente. El número que aparece es cada vez más grande, por supuesto. Pero más aún, uno puede afirmar que esta sucesión viene dada por una fórmula concreta. Ustedes conocen esa fórmula. ¿Cómo se puede escribir en términos de fórmula el término enésimo de la sucesión? ¿Se acuerdan o no, chicos, de álgebra? También le llaman suma de Gauss. Hay una historia bien bonita. Bien, justamente como dice Nicolás, n por n más 1 partido por 2. ¿Cierto? Esa es la forma concreta de calcular la suma parcial o el término enésimo de esta sucesión, ¿cierto? N por n más 1 partido por 2. Y dado que tengo una fórmula para describir mi sucesión, yo puedo estudiar esta sucesión por medio de esta misma, de la fórmula, ¿cierto? La puedes ver inmersa en una función, por ejemplo, para calcular su límite. Si yo te pregunto entonces, ¿cuál es el límite cuando n tiende a infinito de A sub n, para ver si converge o diverge, es lo mismo a calcular el límite cuando n tiende a infinito de n por n más 1 partido por 2. ¿Cuánto vale ese límite, chicos? ¿O hacia dónde va? ¿Infinito? Hacia el infinito, definitivamente, hacia el infinito. No tiene tope esa cosa ahí. Crece indeterminadamente, ¿cierto? Hacia el infinito positivo. Conclusión, que lo que podemos decir que A sub n es divergente. No tiene un límite. Así de simple, ¿ok? En el caso de B sub n también deberíamos concluir algo similar. B sub n ahora, si queremos descubrir cuáles son los primeros tres términos, por ejemplo, bastaría, por supuesto, ir a la definición. Cuando n vale 1, vamos a sumar, por supuesto, un término, que es un medio,
me queda un medio. Cuando n vale 2, vamos a sumar dos términos, ¿ya? Es decir, b sub 2 es un medio más un cuarto. Un medio más un cuarto. ¿Ok? Cuando n vale 3, me aparece un medio más un cuarto más un octavo, etc. Y así uno va desarrollando, por supuesto, cuál es la sucesión. ¿Cómo se llama el término enésimo de esta sucesión? Es una suma. ¿De qué tipo de sucesiones, si ustedes las conocen? ¿No? Si no se acuerdan, Geométrica. es una geométrica, ¿sí? Es una suma, ya es una suma parcial de una progresión geométrica, claramente, ¿cierto? Ahí la razón es un medio. Entonces cada vez va creciendo en un medio. O de otro modo, si ustedes hacen el cociente entre este y este, siempre es un medio. Entre ese y ese siempre es un medio. Entonces son sumas parciales, vámonos así nomás. Este de acá son sumas parciales de una PG. Y para eso uno tiene una fórmula. Uno puede saber cuánto es exactamente la suma de los primeros n términos de una progresión geométrica. Con eso podríamos calcular el límite de esta cosa de acá y ver si es convergente o divergente. Lo mismo que hicimos con A sub n. Entonces, ya, en esta parte de acá me alcanza de más. Entonces, observación. B sub n, que también se puede escribir como la suma desde k igual 1 hasta n de un medio a la k, tiene una fórmula concreta. Si no se acuerdan, esto también lo pueden escribir así, como una PG. Esto es la suma desde n igual 1, perdón, desde k igual 1, desde k igual 1 hasta n de un medio por un medio a la k menos 1. Ya, y eso es la suma de los primeros términos de una PG. Eso de ahí se calcula como un medio por, típica fórmula, un medio a la n menos 1 dividido por un medio menos 1. Esa es la fórmula que ustedes aprendieron en álgebra o también incluso la ocuparon cuando estaban calculando suma de Riemann. Así que tampoco es desconocida esta parte. Entonces, mira, dado que tienes una fórmula concreta para el término enésimo de esa sucesión, tú puedes derechamente calcular este límite. Límite, cuando n tiende al infinito, de b sub n, es lo mismo que el límite, cuando n tiende al infinito, de un medio por todo este número, que es un medio a la n menos 1 dividido por un medio menos 1. Chicos, ¿cuánto vale ese límite? No es difícil de calcular. Infinito, dice Adolfo. No estoy seguro. ¿Hacia ¿Cero? dónde va este número? 0, dicen por ahí. ¿Este número hacia dónde va? Usen álgebra de límite. 0. Este va a 0, pero solamente este va a 0. Solamente eso. Lo demás constante queda igual. Usemos álgebra de límite. ¿Ya? Este de acá se va a 0 y te quedó entonces un medio por menos 1 dividido por, bueno, la resta de abajo te quedaría entonces menos un medio. Conclusión, este límite vale 2 1. partido por 2, 1. Muy bien, eso es. Es una sucesión convergente. ¿Ya? B sub n converge a 1. Derechamente. Hay una forma bien bonita de ver esta misma sucesión usando geometría. Entonces, déjenme poner el resultado acá nomás. Por lo que acabamos de hacer, concluimos que B sub n converge. Converge a 1, ya para ser un poco más explícito. Converge a 1. Mira, una forma geométrica de ver esto mismo es considerando esta cosa de acá. Mira. Si te das cuenta, la construcción que está acá es primero un cuadrado de lado 1. ¿Ya? El área de ese cuadrado es 1, por supuesto, o 1 unidades cuadradas. Tú puedes construir cuadrados
más pequeños, por supuesto, dividiendo estas partes siempre a la mitad. Entonces, este cuadrado de acá tiene área 1/2, ¿cierto? Porque es largo por ancho, 1/2. Este cuadrado de acá, del mismo modo, ¿cierto? Debería ser la mitad del anterior, entonces tiene área 1/4. Nuevamente, este de acá es la mitad del anterior, entonces tiene área 1/8, y así sucesivamente, ¿cierto? Si te das cuenta, el enésimo término de la sucesión B sub n es simplemente la suma de estas áreas nomás. O sea, B sub 4, por ejemplo, sería sumar esa área, más esa área, más esa área, más esa área. Y si te das cuenta, esa suma ya de áreas no es más grande que 1. Y cada vez, ¿cierto?, se va acercando a 1, pero nunca va a ser 1. O sea, la convergencia, ¿cierto?, es el área del cuadrado completo. No sé si lo notan, chicos, pero es hermosa esta parte de acá. Con ese dibujo tú te puedes convencer de que, aunque tú sumes infinitos términos de esta cosa de acá, el área que representa esa suma sigue quedando metida en un cuadrado de área 1. Entonces, eso más o menos también, la intuición te dice que B sub n, que es la suma, lo voy a poner así nomás, suma de área de rectángulos, o de n rectángulos, si quieres verlo así, de n rectángulos, de este tipo, por supuesto, converge a 1. Nunca va a ser más grande que eso. ¿Ok? ¿Se convencen con ese dibujo, no? Eso le quería preguntar, profe, que a pesar de que es una suma de infinitos términos, siempre va a ser un valor finito el resultado. Claro, no, sí, es bien particular este ejemplo. O sea, tú lo puedes ver usando la fórmula, como lo hicimos hace un rato, pero con estas cosas geométricas, yo quedo al menos más que convencido que así. Es como la razonable, dice Marco. Sí, es bien bonita esta parte de acá. Tiene harta geometría de por medio. O sea, bueno, es una forma esquemática de darte cuenta cómo funciona el límite nomás. Tampoco es algo tan serio y tan concreto como lo que hicimos hace un rato, ¿cierto? Que es el cálculo del límite. Nosotros acá lo hicimos concretamente, dijimos que vale 1. ¿Ok? Esto de acá te hace una idea de por qué es así también. ¿Ok? Entonces, conclusión, aquí dijimos que esta era divergente, diverge, y esta converge. Chicos, este es el objetivo de la primera parte de la tercera unidad. Ver cuando una sucesión converge o diverge. Y de ahora en adelante nos vamos a topar con este tipo de sucesiones, con sucesiones que vienen dadas por sumas parciales. ¿Ok? Entonces, de otro modo, nosotros vamos a definir lo que son las series, ¿ya? Vamos a decir que una serie, como ejemplo, sería el límite simplemente de B sub n, por ejemplo. Eso es una serie, es sumar infinitos términos de una sucesión. Si tú lo quieres escribir de una forma más bonita, esto es lo mismo a decir que la suma desde k igual 1 hasta infinito de la sucesión que está dando vuelta acá, por supuesto, que no es B sub n, es la sucesión de términos o de la progresión geométrica que era 1 partido por 2 a la k. Eso es una serie, es el límite de una suma parcial. Entonces, definición concreta, da una sucesión real cualquiera a sub n, ¿ya? Puede ser definida por recurrencia incluso, o por una fórmula, o por cualquier cosa, ¿cierto? Bien sea válida. Entonces, vamos a decir dos cositas, ¿cierto? Tenemos la sucesión de sumas parciales, que usualmente se anota por S sub n, y como ejemplo, ¿cierto? Quédense con las que vimos recién. Ahí teníamos que dar una sucesión cualquiera fija, ¿cierto? Como por ejemplo acá, la sucesión que está dando vuelta en esta parte era justamente la sucesión identidad. Y de forma automática, ¿cierto? Obteníamos otra sucesión que viene dada por las sumas parciales de esta sucesión. Lo mismo con B sub n. ¿Ok? Entonces, de la mano, tengo una sucesión, inmediatamente tengo otra sucesión de sumas parciales. Y definición, vamos a decir que la serie asociada
a una sucesión a su n es simplemente la suma infinita de todos estos términos. O también, ¿cierto? Como lo acabamos de explicar acá, como lo estamos viendo en este sentido, uno puede notar que una serie también se puede definir como el límite, simplemente como le estoy mostrando acá en esta parte, una serie, S sub infinito, como la voy a denotar, es simplemente el límite de la sucesión de series parciales, perdón, de sumas parciales, disculpen. Es el límite de la sucesión de sumas parciales. ¿Ok? Estas cosas acá ya las conocen. Insisto un poco, disculpen ser un poco majadero, pero ustedes trabajaron con estas cosas cuando vimos sumas de Riemann, así que tampoco es algo tan extraño. ¿Ok? Conclusión entonces, estudiar una serie, ¿ya? Es estudiar una suma infinita. Y lo que queremos decidir nosotros es cuándo es convergente esta cosa acá o cuándo es divergente. Tenemos que usar técnicas de límites, por supuesto, como lo acabamos de ver, de límites de sucesiones, para ver si ese límite existe o no. Y en algunos casos vamos a tener muchas complicaciones. Entonces, algunos ejemplos acá, para que nos vamos entendiendo. Una serie podría ser, por ejemplo, la que teníamos hace un rato. La suma, desde k igual 1 hasta infinito, de k, ¿ya? Que es la sucesión identidad. Esta cosa de acá, de otro modo, es 1, más 2, más 3, más, etcétera, hasta el infinito. ¿Qué dijimos delante de esta cosa de acá? Que diverge, no tiene un valor concreto. Otro ejemplo, un poquito más técnico, podría ser el siguiente. No sé, k más 1 dividido por k cuadrado más 2. Entonces, si tú desarrollas esta sumatoria ya, que es infinita por supuesto, asignándole valores acá, te aparecen los siguientes términos. Cuando k vale 1, te queda 2 arriba y abajo te queda 3, 2 tercios, más cuando k vale 2, te queda 3 dividido por 6 o un medio, más, etcétera, ¿cierto? Cuando k vale 3, te queda 3 dividido por 9 más 2, 11, y así sucesivamente, ¿cierto? Y la pregunta natural es, ¿qué pasa con esta cosa de acá? ¿Converge o diverge? Ya, y esa pregunta es súper difícil de responder en este caso. No es para nada fácil, porque lo que tienes que hacer es calcular el límite de la sucesión de sumas parciales. Y ese límite, no sé si es calculable. No sé si es tan fácil, no sé si también tenemos una fórmula para esa sucesión. No sé si entienden la complejidad de este problema. Mira, me refiero a lo siguiente. Acá, la sucesión que está dando vuelta, que lo voy a llamar S sub n, el término enésimo debería ser 2 tercios más 3 sextos más 3 partido por 11. Bueno, aquí parece que hay algo malo, ¿no? Cuando n vale 1, cuando n vale 2, cuando n vale 3. Acá era 4, nadie me dijo nada. Y es 4. Sí, está mal. 4 onceavos. Sí, es 4. Sí, gracias, Adolfo. Ahí me había pifiado. 4 onceavos, ¿cierto? Más hasta el término enésimo, esto que sería n más 1 dividido por n cuadrado más 6. Ese es el término enésimo de la sucesión que está, por supuesto, dando vuelta ahí. Y ese infinito, que en la serie, para ver si converge o diverge, deberíamos calcular este límite. El límite, cuando n tiende al infinito, de S sub n. El problema está en que yo no tengo de dónde sacar una fórmula para el término enésimo S sub n. No hay de dónde. No hay una fórmula concreta. ¿Te das cuenta? Entonces calcular este límite ya es un cacho, es un lío. No se puede. Porque desconozco esto. No sé lo que poner ahí. ¿Te das cuenta? Entonces aquí es donde nosotros vamos a tener que ir afirmándonos en teoremas un poquito más técnicos, ¿cierto? Vamos a ver algunos criterios de serie
que nos ayudan a decidir cuándo es convergente, cuándo es divergente una serie. Pero así, tal como está ahora la cosa, ¿cierto? Calcular el límite de las sumas parciales es un lío, créeme, es muy complicado, muy difícil. Bien, esa es la definición formal de serie. Ahora tenemos que ver cómo estudiar estas cosas. Vamos a partir el estudio de series con series que son súper simples, en donde tú puedes llevar el término enésimo de la suma parcial a una fórmula concreta. Y en esa fórmula concreta tú puedes calcular el límite, como por ejemplo la que vimos acá, B sub n. Esas son sumamente fáciles de estudiar porque tienen una fórmula. Entonces, series geométricas. Las series geométricas, por definición, son sumas infinitas de una sucesión, ¿cierto? Que ustedes ya conocen como progresión geométrica. Esta cosa de acá, lo voy a llamar A sub n, que se define como A por R a la n menos 1, se llama progresión geométrica. Progresión geométrica. Y es el término enésimo de la serie geométrica, por supuesto, que es infinito. También esta cosa de acá se llama término general. Término general de la serie. O el término enésimo, como quieras llamarle, ¿ya? Entonces, particularmente en este caso, ¿cierto? Estas series son muy fáciles de estudiar, ¿cierto? Porque nosotros conocemos concretamente una fórmula de las sumas parciales de estas cosas de acá. Si yo defino S sub n, ¿ya? Que es otra sucesión, perdón, asociada a esta, que se define como la suma desde el primer término hasta el término enésimo. Es decir, A más AR más AR cuadrado más hasta el término enésimo, que sería A por R a la n menos 1. ¿Ok? Insisto, para este término de la sucesión S sub n, uno conoce una fórmula. ¿Cuál es la fórmula, chicos? ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Están tímidos? Le ayudo un poquito. A por... Delante lo hice, de hecho. Por R elevado a n Menos menos 1 1 dividido partido por... en R menos 1. Eso, muy bien, Aaron. Muy bien. ¿Ok? Mira, genial. Porque, insisto, para estas sumas tenemos una fórmula. ¿Ok? O sea, estudiar la serie ya asociada a esta progresión geométrica es simplemente calcular el límite de esta sucesión. El límite de esto. Y se puede calcular a mano. ¿Ya? Uno puede decir exactamente cuánto vale ese límite. Por supuesto que ese límite va a depender de la razón que está ahí dando vuelta. ¿Ya? Depende de R. Depende especialmente de ese término. ¿Ok? Entonces, para dejar la pregunta ahí, la serie, que lo voy a llamar S infinito nomás, para simplificar las cosas, la serie S infinito se calcula o se estudia mediante el límite, cuando n tiende al infinito, de la sucesión de términos parciales S sub n. Y ahora, como ya sabemos, ¿cierto? S sub n tiene una fórmula bien bonita, ahí está escrita. Entonces, para saber qué pasa con la serie, es lo mismo calcular el límite, cuando n tiende al infinito, de A por R a la n menos 1 dividido por R menos 1. Si tú sabes calcular ese límite, tú sabes cómo se comporta la serie. Y acá depende. Depende de R, insisto. Vamos a tener dos caminos acá.
Por ejemplo, mira, para que te haga una idea, ¿qué pasaría si R vale, no sé, si R vale 1/2, como lo hicimos delante? Para que te haga una idea nomás. ¿Qué pasaría con este de acá? El 0. Se va a 0, ¿cierto? Delante hicimos uno similar, chicos. A valía 1/2, R valía 1/2. Ya, este se iba a 0, ¿cierto? Y me quedaba un número concreto, ¿cierto? En ese caso, ¿cierto? Con B sub n me quedó 1. Entonces eso quiere decir que la serie converge a 1. ¿Ok? Si tomas, por ejemplo, ahora menos 1/2 como razón, ¿qué pasaría con este límite de acá? ¿Qué pasaría con ese término? ¿Hacia dónde va? ¿También a 0? También a 0, ¿sí? También va a 0. Va a ir por la izquierda a 0, pero va a ir a 0. Empieza a achicarse el número. Va a quedar menos 1/2, menos 1/4, perdón, menos 1/2 va a quedar cuando n vale 1. Cuando n vale 2 va a quedar 1/4, perdón. Va a quedar menos 1/2, 1/4. Después va a quedar menos 1/8. Después va a quedar 1 partido por 16 y así. Pero si te das cuenta, todos los términos se van a acercar a 0. Entonces esta cosa también se iría a 0, se va. De eso depende el comportamiento de la serie. Solamente de este término. Lo demás todo es constante. Y eso va a pasar, si te das cuenta, siempre y cuando tú tomes un número que está en las cercanías de 0. Menos 1/3, 1/3, 1/4, 1 partido por 100, 1 partido por 1.000.000. El límite de esta parte de acá siempre va a ir a 0. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, ahora tú tomas como razón el número 2? ¿Qué pasaría puntualmente con este término de ahí? En el sentido del límite, por supuesto. Tiende a infinito. Tiende a infinito. Tiende a infinito, ¿cierto? Y como también dice Lee ahí, tiende a infinito, se va. ¿Te das cuenta? Tomé un número más grande que 1 y esta cuestión se fue a las pailas. Y lo mismo, si tomas, por ejemplo, menos 2, ¿qué pasaría? Asígnale valor en tu cabeza. Si es menos 2, te quedaría menos 2 cuando n vale 1, cuando n vale 2 te quedaría 4 y así. Se iría alternando. Pero definitivamente esta cosa empieza a crecer. Hacia ambos lados, hacia allá y hacia acá. ¿Te das cuenta? Se dispara. Entonces, si acá no tiene un comportamiento concreto, tú puedes decir que oscila en este caso, ¿cierto? Porque se dispara hacia el más infinito y hacia el menos infinito. Entonces, esta cosa también no existiría, en este caso, puntual. Entonces, no sé si eso les permite hacer una conjetura de lo que pasa con la serie a nivel general. ¿Para qué valores converge? ¿Para qué valores diverge? ¿Qué creen ustedes? Para los valores entre 0 y 1 converge. Entre 0 y 1. Te faltó Para, agregar un poquito más. para los valores entre menos 1 y 1. Eso, para los valores entre menos 1 y 1. Tomo 1 y menos 1, ¿no? Buena pregunta. Le va a quedar de la forma 0 sobre 0. Sí, y sería extraño, ¿cierto? Entonces, con R igual a 1, uno no puede usar esta fórmula, de hecho. Pero si tú vuelves acá a la definición original, si pones R igual a 1 acá, mira, en esta parte, esta es la definición original de la suma, de la sucesión. Si pones R igual a 1 y A es constante, entonces si te das cuenta, esa cosa se te va a disparar, porque va a sumar A más A más A más A, se dispara. Bueno, a menos que A valga 0, pero es un caso bien particular. Entonces, cuando R vale 1 y cuando vale menos 1, ¿ya? Esta cosa se dispara, tampoco me sirven esos valores. ¿Sí? Obsérvalo ahí. Conclusión, uno puede afirmar, ¿ya? Y como dijo Marco, ¿cierto? Entendiendo que los extremos menos 1 y 1 tampoco me sirven para tener convergencia, cuando R está entre menos 1
y 1, esta cosa de acá converge. ¿Cuál es la razón, cierto? Cuando tú reemplazas por un valor entre menos 1 y 1, esta cosa de acá se va a 0, definitivamente. Y si se va a 0, tú sabes incluso exactamente cuánto vale ese límite. Porque cosa reemplazar nomás, te queda 0 y te queda un valor concreto. Te va a quedar A, lo voy a anotar acá. En esta parte después lo voy a dejar un poco más bonito, ya cuando le envíe esto por Educando. Converge directamente a partido por 1 menos R. Ojalá estén de acuerdo. En ese caso, ¿cierto? Se va a 0, el menos 1 de arriba, no sé, invertí la parte de abajo y te queda A partido por R menos 1. Tú sabes incluso cuánto vale ese límite. Genial. Y, caso contrario, si estamos fuera de ese margen, ¿cierto? Es decir, si R o el valor absoluto de R es mayor o igual a 1, porque fíjese que esto es lo mismo, ya escribir eso es lo mismo decir que el valor absoluto de R es menor que 1. Si estamos en el otro caso, ¿cierto? Si estamos fuera de ese intervalo, entonces la serie definitivamente diverge. Mira qué fácil estudiar una serie geométrica. Lo sabes inmediatamente cómo se comporta. De seguro, en álgebra ya habían mirado este tipo de cosas, ¿ya? Incluso creo que se le daba como una especie de aplicación en algunos casos, ¿ok? Pero eso es lo que se concluye, ¿ya? Cómo se comporta la serie en torno a su razón. Entonces, como les decía, bueno, ahí lo vimos, por supuesto, con lujo y detalle. Acá simplemente quiero dejarle escrito de forma más bonita, que es justamente lo que fuimos concluyendo. Dijimos que la suma de series parciales, que era Sn, tenía esta fórmula, ¿cierto? Conclusión, teníamos entonces que esta serie, que lo voy a llamar S infinito, simplemente se estudia en torno a su razón. ¿Ya? Si la razón está entre menos 1 y 1, que es lo mismo a decir que el valor absoluto de R es menor que 1, converge a este número y si no, diverge. Así de simple. Ejercicio para ustedes, chicos. Veamos rápidamente si esas de ahí convergen o divergen en torno a su razón nomás. Y por supuesto que vamos a jugar un poquito con las propiedades de sumatoria, por ejemplo, para estudiar el ejemplo 3 de acá. Entonces, ¿qué tenemos que hacer acá, chicos? Simplemente identificar cuál es la progresión geométrica que está dando vuelta. Acá, este sería el término general de la serie, ¿ya? Así le llamé. Término general de la serie, que lo voy a anotar como A sub K, o A sub N, como quieras llamarle, ¿ya? A sub K. El término general sería 2 por menos 2 tercios elevado a la K menos 1. Y eso ya tiene la forma de una progresión geométrica, ¿cierto? Tú puedes identificar que el primer término vale 2, que así como le llamé antes, A, y la razón vale menos 2 tercios. Estamos viendo entonces que la razón, o el valor absoluto de la razón, por supuesto que es menor que 1. Conclusión, la primera serie converge. Definitivamente. ¿Hacia dónde converge, chicos? Esa de ahí, la 1. ¿Cuánto Hacia vale exactamente? 2 partido en 1 más 2 tercios. 1 más 2 tercios. Muy bien, ¿cierto? Porque era 1 menos R, pero R vale menos 2 tercios. Ya, y eso es 5 tercios, 2 partido por 5 tercios, en principio. Y eso es lo mismo que 6 quintos. ¿Estamos? Hacia allá converge. Va hacia un número, por supuesto. ¿Qué me dicen de la segunda, entonces? No sé si logran identificar la progresión geométrica acá.
¿Cuál es el primer término de esa progresión o de esa sucesión? ¿No? Puede ser 6 por un quinto o 6 quintos. Ya, 6 quintos. Ya, yo creo que parece que están entrando en la duda porque me imagino yo nomás, no sé si es así, porque esta cosa está partiendo de 4. ¿Les molesta eso, no? ¿No? ¿Les da lo mismo? Puede dejarla como k elevado a k menos 4, ¿no? Mira, en realidad tú la puedes escribir, ya como progresión geométrica, tú la puedes escribir como antes, pero tú puedes decir que parte desde k igual 4 en adelante nomás, y así nos ahorramos todos los problemas. O sea, como primer término, yo puedo escribir 6 quintos, ¿cierto? Por la razón elevado a k menos 1, que es 6 quintos elevado a k menos 1. Pero esta vez, ¿cierto? La suma está partiendo desde 4. Chicos, pensemos un poquito. Si a esa suma infinita, digamos, los primeros términos lo ignoro, o digamos se lo agrego. Ya, imagínate que se lo agrego un rato. Está partiendo de 4. Imagínate que yo le agrego el primer término, el segundo y el tercero. El estudio de la convergencia o la divergencia de esa serie va a depender de esos 3 términos o no. Si esta cosa converge o diverge tal como está, van a ser relevantes los primeros 3 términos en ese estudio, ¿no? Imagínense un límite. Imagínate esto. La voy a hacer partir de 1. Ya. Así, yo creo que a todo el mundo le hubiese gustado que apareciera, ¿cierto? Pero apareció con un 4 abajo. Si tú desarrollas esto es lo mismo que cuando k vale 1, ¿cierto? Te aparece 6 quintos, cuando k vale 2 vale 6 quintos al cuadrado, cuando k vale 3, 6 quintos al cubo, más la suma desde k igual 4 hasta infinito de 6 quintos por 6 quintos elevado a k menos 1. Y te están preguntando por esta. Imagínate los casos ahora. ¿Qué crees tú que pasa con esta sucesión? O con esta serie, perdón. ¿Qué crees tú que pasa con esa serie? Dependiendo del estudio de hace un rato. Fíjense en eso nomás. ¿O qué pasa con esta ya? Si todavía no lo comprenden. ¿Qué pasa con esta? Si se fijan con las fórmulas hace un rato, usan A por R a la n menos 1, qué sé yo, y después aplican límite. ¿Qué pasaría con esta? ¿Converge o diverge? Diverge. Diverge, ¿cierto? Porque la razón es más grande que 1, o el valor absoluto de la razón es más grande que 1. Esto diverge. Si esto diverge, ¿cierto? Y fíjate que esta de acá, lo único, ya la única diferencia de esta con esta, son 3 términos, pero esos 3 términos en el infinito no importan absolutamente nada, son despreciables. Si esto es infinito y tú le restas esos 3 términos, va a seguir siendo infinito. Esto es infinito menos 3 términos. Y eso es igual a esto de acá. O sea, conclusión, el estudio de la convergencia o de la divergencia de una serie no depende de una cantidad finita de términos, para nada. Estos términos no aportan absolutamente nada a ese estudio. ¿Ok? Entonces, míralo así nomás. Si esto de acá diverge, y esta de acá, con esta de acá, difieren en 3 términos, o sea, el estudio es el mismo. ¿Ya? No tienes por qué complicarte la vida con eso. Entonces, míralo así nomás. Conclusión, dado que esta de acá, justamente Nicolás, eso es lo que estoy diciendo. Da lo mismo de donde parta, porque la cantidad finita de términos que te faltan no aportan nada a la divergencia y a la convergencia. En ese sentido, da lo mismo, ¿cierto? Ahora,
La diferencia podría ser que no converjan a lo mismo, por supuesto, pero van a converger. Ya, ambas convergen. Por supuesto que si tú calculas la convergencia, imagínate que esta hubiese sido convergente. Si esta converge a un número, esta de acá converge, pero no necesariamente al mismo número, porque tienes 3 términos de diferencia. Pero en el sentido de convergencia o divergencia, convergen ambas. ¿Ya? Eso es lo que nos interesa. Acá como divergen, ambas divergen, y no importa desde dónde tú partas. En el infinito, estos 3 términos son despreciables. Fíjate acá entonces. Si tú vas delante, ¿cierto?, al teorema que teníamos, acá la razón es 6/5. Independiente que parte de 4, me da lo mismo. Como el valor absoluto de R en este caso es más grande que 1, esta cosa de acá diverge. Y los primeros 3 términos que están ahí no me interesan. Bien, ¿qué me dicen del 3? ¿Qué pasaría con esa serie que está ahí, ¿cierto? Esa serie no es exactamente una geométrica, pero sí puede ser representada como la suma de 2 series geométricas. No sé si logran verlo. Claro, Y es así, ¿cierto? Es una suma de 2 geométricas. Entonces, separarla. sí, justamente. Es cosa de separarlas nomás, chicos, porque por supuesto que las series satisfacen todas las propiedades de sumatoria. Eso es un hecho, ¿cierto? Porque las series son límites de sumas o de sumatorias, y los límites respetan la suma siempre y cuando ambos existan, por supuesto. Pero ustedes pueden separar la serie en 2 partes, definitivamente. Entonces, si aprovecho este espacio que tengo acá, nótese que este de acá lo puedo escribir como la suma desde k igual 1 hasta infinito de 2 a la k dividido por 5 a la k más la suma desde k igual 1 hasta infinito de 3 a la k dividido por 5 a la k. Son, por supuesto, series geométricas, ambas, en donde la razón es lo único que me interesa a mí. La razón, en este caso, sería 2/5, y la razón, en el segundo caso, es 3/5. Pregunta entonces, ¿la serie completa converge o diverge? Converge. Converge. Converge, porque ambas convergen. Si te das cuenta, esta converge porque el valor absoluto de esto, por supuesto, es menor que 1 y el de este también. Si ambas convergen, toda la serie converge. Porque esto me da un límite concreto, digamos L1, y este de acá me da otro límite concreto, L2. Por lo tanto, el límite de esta sería L1 más L2, ¿no? No estamos diciendo nada grandioso. ¿Qué pasa si una de ellas es divergente? Diverge. Diverge toda la serie. Así de simple, es lógico. Si esta se te va a infinito o oscila, ¿ya? O oscila, que podría ser, supongamos que esta diverge, entonces divergente más algo convergente tiene que ser divergente. Porque esto convergente, este número que te va a dar acá, no aporta nada, digamos. ¿Ya? Es como más o menos lo que estábamos diciendo acá. Casi algo así. Los números finitos, ¿ya? La cantidad finita de términos, o en este caso lo mismo, ¿cierto? Un número no va a aportar en nada a la divergencia, ¿ya? Si uno es divergente, todo tiene que ser divergente, como en los límites. Ya, entonces conclusión, esta de acá converge. Si te piden calcular cuánto valen estas cosas de acá, tú lo puedes hacer, ¿ya? Yo solamente te estoy pidiendo estudiar la convergencia o la divergencia. En el caso de sumas geométricas, tú puedes calcular concretamente cuánto vale cada una de ellas, por supuesto. Otras series que también son bastante simples de estudiar y que ustedes también tuvieron una cercanía en álgebra son las series telescópicas, ¿ya? Ustedes trabajaron, por supuesto, con sumas telescópicas, pero acá la palabra serie solamente le da la característica de que son sumas infinitas, ¿no? Pero la característica de ser telescópica ustedes ya más o menos las conocen. Entonces, una serie telescópica debería ser una suma infinita de la siguiente, de alguna de las dos formas que se presentan acá.
Si se dan cuenta, estas series son particularmente simples porque al momento de desarrollar esta, de escribirla, ¿cierto? Por extensión, se cancelan un montón de términos. Fíjate acá en la primera, por ejemplo. La suma, desde k igual 1 hasta infinito, de una sucesión de esta forma, en donde se van restando los términos consecutivos. Al expandir, fíjate que se cancela ese de ahí, se cancela ese de acá, etcétera. Se va a seguir cancelando. Ese de aquí con ese de acá, pa. Se cancelan un montón de términos. Entonces, eso hace de que la serie telescópica sea fácil de estudiar. Lo mismo en el caso de abajo, si te das cuenta, está escrito de forma inversa nomás, el término general. ¿Ok? Entonces acá es lo mismo, se van cancelando términos. Se cancela A sub 2 con menos A sub 2. Se cancela A sub 3 con menos A sub 3. Y así, A sub 4 con el menos A sub 4 que aparezca por acá, etc. Conclusión, son fáciles de estudiar. Definitivamente, ¿cierto? Lo que queremos entonces, chicos, es usar lo que ustedes conocen de sumas telescópicas y aplicar ahora el límite de estas cosas. Eso es todo. Por ejemplo, vamos al caso 1, a ver si logramos deducirlo. Caso 1, si queremos estudiar la serie S infinito, así lo voy a llamar, S infinito, si quiero estudiar esa serie, por definición, esto es lo mismo que el límite, cuando n tiende a infinito, de la sucesión de sumas parciales de S sub n, donde S sub n es simplemente la suma desde k igual 1 hasta n, perdón, acá me falta una n, ya, ahí sí, n, de a sub k menos a sub k menos 1. ¿Cuánto vale eso? ¿Quiénes son los que sobreviven en la suma parcial? Basta expandir esta cosa y darse cuenta que se cancelan un montón de términos. Mira, a sub 1 menos a sub 2, más a sub 2 menos a sub 3, más etcétera. Los últimos términos van a ser a sub n menos 1, perdón, a sub n primero, menos, aquí la puse al revés parece. Sí, me equivoqué, disculpen. Acá es a, perdón, a sub k más 1, ahí sí, para ser coherente. Acá entonces el último va a ser cuando k vale n, te queda a sub n menos a sub n más 1. Como le adelantaba hace un rato, se cancelan varios términos y sobreviven particularmente dos términos. El primero y el último que está acá. Esto es lo mismo entonces que a sub 1 menos a sub n más 1. Así de simple son las sumas telescópicas. Conclusión, si tú quieres estudiar la serie asociada a este término de sumas telescópicas, por supuesto, es lo mismo calcular el límite cuando n tiende al infinito de a sub 1 menos a sub n más 1. Entonces, ¿de quién depende el estudio de estas series telescópicas? Delante ustedes vieron, las series geométricas dependían únicamente de la razón. En el caso de series telescópicas, ¿de quién depende el límite nomás? Eso es todo lo que le estoy preguntando, chicos. ¿De qué término depende el límite? Ya, a su ¿El 1, último? a su 1 es un número concreto. Entonces, solamente depende de este nomás. Como dijo por ahí un compañero. De este depende. Del término general de la sucesión. Si este límite existe, es porque la serie es convergente. Si no existe, es divergente.
Así de simple. Te convence inmediatamente porque es fácil estudiar estas cosas. Mira. Bueno, lo mismo que les dije recién. Entonces podemos notar, para que quede un poquito más ordenado, que S sub n, que es el término enésimo de la sucesión, es particularmente simple, ¿cierto? Dijimos que era a sub 1 menos a sub n más 1. Ya dijimos, conclusión entonces, ya sabemos, ¿cierto? Que ese infinito, como lo anotamos un rato, ese infinito se calcula simplemente como el límite de esta cosa de acá. Es lo que escribimos un rato nomás, ¿ya? Está un poquito más ordenado. Y lo mismo ocurre en el segundo caso, ¿ya? La única diferencia es que está al revés. Es un signo nomás, es cambiar las cosas. Entonces, ese infinito, en este caso, ¿cierto? En el caso de que la telescópica esté escrita al revés, debemos estudiar únicamente este límite. Y, como comento acá abajo, la convergencia o la divergencia de esta serie depende únicamente del término general, de la sucesión que está dando vuelta ahí. Si el límite del término general existe, converge. Si no existe, diverge. Eso es todo. Veamos algunos ejemplos. Estamos con el tiempo. Ya, con esto vamos a terminar. Ejemplo, chicos, estudiar las siguientes series telescópicas. Si quieren desarrollarla y quieren entender cómo se comportan, lo pueden hacer. Pero acá lo único que nos interesa, ¿cierto? Según el comentario recién, es calcular el límite del término general de la sucesión. Con eso podemos decidir inmediatamente cómo se comporta la serie. Por ejemplo, en este caso de acá, ¿qué límite tengo que calcular, chicos? No sé si logran asociarlo. Pregunta, antes de hacer eso, ¿quién es A sub n? O A sub k si quieren. K dividido en K más 1. Eso, muy bien. Así de simple. K dividido en K más 1. Ya, es el término general de la sucesión. De la sucesión que está dando vuelta ahí. ¿Ok? Ya. ¿Es una telescópica? Por supuesto que sí. Porque está escrita en la forma A sub K menos A sub K más 1. No sé si logran verlo. Es cosa de reemplazar donde dice K por K más 1 y obtienen la que está al lado derecho. Es así entonces. Es telescópica. Si es telescópica, tú puedes aplicar directamente lo que vimos recién, ¿cierto? Estudiar la serie, ese infinito, es lo mismo estudiar el límite de A sub 1 menos A sub n más 1. Y eso es lo mismo que calcular el límite, cuando n tiende al infinito, de A sub 1 vale un medio, ¿cierto? Apliquen la fórmula nomás. Vale un medio menos A sub n más 1. Me va a quedar entonces K más 1, perdón, n más 1, dividido por n más 2. Eso es todo. Ya, y calcular ese límite para usted debería ser un juego de niño. ¿Cuánto vale ese límite, chicos? Menos un medio. Menos un medio. Este de acá te refieres, ¿cierto? A ese de ahí. O sea, todo. Todo menos un medio. Todo, O ¿seguro? sea, un medio menos uno. Sería. Un medio menos uno. Eso, muy bien, Alexis, sí. Súper bien, ¿cierto? Acá para calcular el límite pueden usar L'Hopital o también pueden ver que se comportan de la misma forma en el infinito, ¿cierto? Lo que importa es ese partido por ese, 1. Ese vale 1, conclusión, el límite ya de esta serie, o la serie completa, converge a un medio menos 1, que es lo mismo que menos un medio. O sea, converge. Fácil, ¿o no, chicos? ¿Se entiende un poquito la idea, no? ¿Profe? Emilio, dime. Yo tengo una consulta así como para entender todo bien. ¿Mm? Se dice que una sucesión
converge cuando existe un límite y este límite vendría a ser la suma de todos los términos de la sucesión. Espérate, ¿qué es la sucesión para ti? Porque aquí hay varias cosas dando vuelta. Ya, una cosa es la sucesión misma, A sub n. Ya esa es como la que define, digamos, No, me refiero a como los términos o la progresión, mejor dicho, cada término, no la suma de los términos. el A sub k, como la anoto yo. Sí, Ya, eso es una cosa, esa es una sucesión. Ya, después de esa sucesión nace otra sucesión que se llama la sucesión de sumas parciales, que yo la llamé S sub n, ¿cierto? sí. Más o menos así nace el cuento. Tú tomas una sucesión, A sub n, la que tú quieras, por recurrencia, por fórmula, por lo que sea. Después de esa, tú puedes construir la sucesión de sumas parciales, que se llama S sub n, ¿cierto? Sí. Y después de eso, tú construyes otra cosa un poquito más general que se llama serie. Ya, esas son las tres cosas que están dando vuelta. Y la serie es el límite de esta sucesión. Entonces, vamos a decir que esta cosa de acá converge o diverge, y para eso simplemente hay que calcular el límite de esta sucesión, que en algunos casos, por supuesto, es difícil. En los dos ejemplos que yo he visto acá, en las series geométricas y en las series telescópicas, es súper fácil, porque para este término de acá hay una fórmula concreta, pero en general no es así. Profe, pero por ejemplo, si la cosa fuera, por ejemplo, 1, menos 1, más 1, menos 1, así infinitamente, eso ya sería divergente. Eso, oscila, justamente. Pero que sea divergente significa que no hay un número que sea la suma de todos. Claro, no, que no va hacia un número concreto. No va hacia un número concreto. O sea, si tú calculas el límite, algo así. Mira, bueno, ese es un buen ejemplo. Y yo voy a que, Sí, por ejemplo, yo podría, si tengo 1 más, o sea, 1 menos 1 más 1, si yo lo agrupo todo, daría 0. Entonces, como que sí existiría una suma de todos los números, pero ahí igual eso me tendría pero, como confundido. pero eso depende, porque tú estás tomando partes muy acotadas. Estás tomando hasta aquí nomás. Pero la serie dice todos los términos de forma infinita. Entonces tú no tienes un número concreto ahí. Si tú te das cuenta, mira, partamos desde donde nace toda esta cuestión. La sucesión menos 1 a la n. Después tú construyes la otra, que es Sn, que viene dada como la suma de estos términos. La suma desde k igual 1 hasta n de menos 1 a la n. Y como tú bien dijiste, esto es, parte con menos 1, después más 1, menos 1, más 1, etc. Hasta, no sé, puede ser menos 1 o 1. Todo eso depende. Hasta ahí. Ya, Sn, como sucesión, tiene un término concreto, ¿cierto? Tú sabes, esta cosa de acá vale 0, si te das cuenta. Esto de acá vale 0 o vale, todo depende cuántos términos sumes. Vale menos 1 o 0. No sé si te das cuenta, Emilio. Sí, 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 me doy cuenta. Vale menos 1 o 0. Todo depende. Si calcula S1, por ejemplo, acá, si tú desarrollas S sub n, la desarrollas, cuando n vale 1, te queda menos 1. Cuando n vale 2, vale 0. Cuando n vale 3, vale menos 1. Y así. Oscila, ¿te das cuenta? Si yo te pregunto ahora por el límite de esta cosa, que es lo mismo que S infinito, la serie, que es el límite de Sn, cuando n tiende a infinito, ¿qué me dices tú? ¿Hacia dónde va el límite? Aquí es que no iría así como hacia ningún lugar. No, eso es lo que está diciendo. Porque oscila. Va entre menos Pero, 1 y 0, menos 1 y 0. Y ahí tú dices, no existe, diverge la serie. porque, por ejemplo, yo lo estaba viendo como que usted en un momento dijo que eso sería como la suma de todos los términos. ¿O eso estaba hablando de otra cosa? Sí, también, pues es la suma de todos los términos. Pero esa suma, si es infinita, tú no sabes qué es lo que es. Porque va alternando. Porque tú no hay un tope, ya el infinito te está diciendo eso, no tiene un tope. Entonces, ese término va a ser concreto si tú lo identificas. Así decir, esto vale, este valor es.
¿Ok? Mira, si tú la sumas, si tú haces ese infinito, déjame buscar un espacio acá, no quiero borrar lo que tengo porque... Ya, aquí con este espacio es suficiente. Si tú calculas ese infinito, ya, y tú desarrollas esta cosa, acá te queda -1 más 0, -1 más 0, -1 más 0, -1 más 0, etcétera. Si yo te pregunto ahora, Emilio, ¿cuánto vale esa suma? Es infinita, ¿cuánto vale? ¿Se acerca hacia algún valor concreto? Ah, ahí no, claro, porque esa es la suma de la otra parte. Bueno, perdón, me equivoqué. Disculpa, me Sí, confundí. está. Sí, no, me confundí yo de serie, disculpa. Es Ah, -1 más 1, -1 más 1, -1 más 1, -1 más 1. Pero fíjate, esto es infinito. claro, es que yo lo diría, por ejemplo, si hay infinitos, menos unos y unos, se podrían como juntar todos los infinitos y formar infinitos cero. Pero parece que eso no se puede hacer. No, no es posible, porque no hay un tope. No hay un tope. Si fuera finito, si tú dices, por ejemplo, yo tengo 10 billones de esto, ahí tú puedes decir, bueno, tomo la mitad de -1 y la mitad de -1, lo sumo y veo lo que es lo que me queda. ¿Me va a quedar cero o me va a quedar quizá un número más? No sé, dependiendo de la cantidad que tome. Pero te das cuenta, pero eso es cuando tú le pones un tope a esta cosa. Tú dices, yo voy a sumar esta cantidad de términos. Pero la serie no está diciendo eso. Estás tomando infinitos términos. Y tú no puedes asegurar que hay mitad de esto y mitad de esto otro, porque no hay un comportamiento concreto de esta cosa. Sí, el Ah, ya. infinito, el infinito es súper difícil estudiarlo. Es difícil aventurarte a decir algo así como concreto de algo que tú no conoces en realidad. Es imposible. Si tú vas tomando de a poquitito, ¿cierto? Si tomas hasta acá, tú dices, ya eso vale cero. Pero si agrego uno más, vale -1. Si agrego otro más, vale cero. Y así. No tiene un comportamiento concreto. Eso es lo que tienes que notar. Eso es lo que tú estás calculando, el límite de algo. Pero si no va hacia un número único, ese límite no existe. Marco quería comentar algo ahí. No, que ese caso era el que vimos cuando el valor absoluto era mayor o igual a 1. La razón, tú dices una geométrica. Sí, también. Claro. Lo puedes ver como una serie geométrica y, insisto, ese valor no es concreto, no va hacia un único número. No es como la suma geométrica que habíamos visto hace un rato. Era de esa cuando tenía un medio, más un cuarto, más un octavo, más 1 partido por 16, etcétera. Si tú sumabas todos esos términos, yo te mostré en un rectángulo, ¿cierto? Usando geometría, que la suma de toda esa área no va a sobrepasar a 1. Y ahí tú dices, este es el límite, hasta ahí no va a llegar. Llegó hasta ese tope.